el doctor Mario Salmán. Y en este día pues vamos a hablar, como habíamos dicho, de un tema bastante importante, como es la esquizofrenia. Un tema tabú, por decirlo así, claro, ¿verdad? Y que causa hasta cierto punto cierta delicadeza, más cuando hay familiares que padecen de este trastorno. Ok, doctor, explíquenos un poco qué es la esquizofrenia, cómo se puede entender este tipo de problemas. Ok. Bueno, primero agradecerles la invitación. Es un honor estar acompañándoles y pues qué bien que se abren estos espacios para poder promover la información, ya que así como usted lo mencionó, es un tema tabú y cuando las personas en general hablan y dicen, me han recomendado ir al psicólogo, me han recomendado ir al psiquiatra, lo que el conocido le dice, es que vos de seguro esquizofrenia. Entonces es como un sinónimo el ir a terapia, ir a pasar consulta, tener esquizofrenia, y es totalmente erróneo. La esquizofrenia es una enfermedad descrita desde los años 1700, ya tenía diferentes denominaciones. Al inicio lo llamaban demencia precoz. Esquizofrenia, etimológicamente, la palabra significa mente retorcida. Entonces, ¿qué es la esquizofrenia? Pues es una condición, una patología psiquiátrica. Cabe mencionar que no es estructural, es decir, el cerebro, las estructuras están normales. Lo que está fallando es el sistema de comunicación dentro del cerebro, las vías, exacto, los neurotransmisores. Entonces, sí, la dopamina y el glutamato son los que están principalmente involucrados en la génesis de todos los síntomas. Entonces, para la primera pregunta, ¿qué es esquizofrenia? Es una enfermedad psiquiátrica que afecta a niños, adolescentes, adultos, y que afecta a ambos sexos. No tiene predilección por estratos socioeconómicos, se da en todas las esferas socioeconómicas, se da en profesionales, se da en personas que no están escolarizadas, es decir, es universal. Entonces, es una enfermedad que tiene diferentes síntomas. La principal característica de la esquizofrenia es que van a presentar síntomas lo que los van a hacer estar fuera de la realidad, es decir, el paciente poco a poco va perdiendo el contacto con la realidad, y más adelante vamos a detallar estos síntomas. Entonces empiezan a estar 100% seguros de que hay alguien que les está haciendo daño, que los están siguiendo, empiezan a escuchar voces adentro de su cabeza que ellos dan por hecho de que son audibles para todos. Entonces, las alucinaciones, ¿no? Así es, son alucinaciones auditivas. Entonces, ¿en qué viene a repercutir esta situación? Pues principalmente, obviamente, si una persona está muy preocupada porque está escuchando voces, que están juzgando lo que hace, que le están diciendo, te están siguiendo, mira, te están viendo mal, ya la persona siente que al estar en un lugar, por ejemplo, en un café, empieza a ver con suspicacia, sospecha a los meseros, a los demás comensales, me están quedando, me están viendo, me están juzgando y me quieren hacer daño. Entonces, esto pasa en el trabajo también, y poco a poco la esquizofrenia va socavando la funcionalidad de la persona. Entonces, ahí ya, cuando esto pasa, ya las personas, las demás, el familiar, los amigos, los compañeros de trabajo, ya dicen, algo le pasa, está raro, está desconfiado. Y luego, cuando vemos lo florido, es cuando ya presentan delirios. Delirios son pensamientos que para la persona son irrefutables y que para ellos tienen lógica, para nosotros no tienen lógica. Es decir, por decirles algo, un delirio de persecución. Fui a la barbería y cuando me estaban cortando el cabello me introdujeron un chip, y ese chip la NASA lo tiene bien ubicado, y esto me tiene en GPS y me están exponiendo mis pensamientos en la red. Entonces hay millones de delirios que las personas pueden presentar. De hecho,
como que romantiza la esquizofrenia. Sí. Lo ponen como algo normal, o por lo menos en el sentido de que no tiene repercusión con las familias o con la sociedad. Sí, sí. Es bien preocupante porque, por ejemplo, tenemos la película Una mente brillante, tenemos la película también, que se mira que tratan de normalizar o por lo menos de llevarnos a un estrato que es esquizofrenia, no nos va a repercutir socialmente. Entonces, claro. Doctor, si hablamos de la esquizofrenia, ¿cuáles podríamos decir que son las principales? Porque de hecho tengo entendido que no hay una sola causa, tampoco lo podemos, digamos, relacionar solo a la parte de sino hay diversas causas. Sí, de hecho, bueno, las últimas teorías pues refieren que es una patología multifactorial o multietiológica, es decir, tiene varias causas. Las principales son el componente genético, si en nuestra familia hay parientes del primero o segundo grado que padecen de esquizofrenia, probablemente si ellos se reproducen van a transmitir los genes. Ya hay identificado varios genes que están involucrados en el inicio o que es el sustrato, hemos dicho, que estos genes son el sustrato de dicha enfermedad. Obviamente pueden decir, vaya, mi tío es esquizofrénico, mi abuela fue esquizofrénica, pero yo tengo 5 hermanos, y de los 5 hermanos solo uno tiene esquizofrenia. Entonces, en ese momento, la enfermedad, el patrón de herencia, pues, no es dominante, por así decirlo. Entonces, se puede saltar generaciones. No se tiene muy claro hasta el momento exactamente cuál es lo genético, el entorno familiar es sumamente importante, el estrés que está relacionado en todas las enfermedades, metabólicas, psiquiátricas. Okay. ¿Cuáles son los síntomas más comunes dentro de la esquizofrenia? Se dice también que hay síntomas positivos y negativos dentro de esta enfermedad. Vaya, clínicamente, pues, la enfermedad de la esquizofrenia se ha tratado didácticamente y para fines de mejor manejo y mejor entendimiento de los psiquiatras y psicólogos, pues se ha adjudicado el término síntomas negativos y síntomas positivos. Entonces, supongamos que los síntomas, vamos a usar matemáticas, menos la simbología. Entonces, síntomas positivos, signo positivo, es decir, está una persona y a esta persona se le agrega síntomas como alucinaciones auditivas, es decir, la persona va a empezar a percibir que le hablan cuando en realidad no hay ningún estímulo, nadie le está hablando, sino que su cerebro está produciendo estas voces y él las está experimentando como que vienen de afuera, de atrás de él, cuando en realidad están en su cabeza. Delirios, que son creencias irracionales que para esta persona son 100% ciertas, que lo están siguiendo, que eran injertados un chip, sí, que tienen superpoderes. Exacto, pero más que todo son ideas de daño, son ideas que pueden ser atacados, ahí viene la paranoia, es decir, están persiguiendo, siguen, tengo que salir de mi trabajo y encerrarme en mi casa porque corro peligro, y así viven durante años. Ya vamos a hablar más adelante un poquito de cómo se va presentando y qué pasos son. Entonces, regresando, síntomas positivos son los que se suman, es decir, estamos nosotros, un paciente, si yo soy un paciente y estoy empezando con esquizofrenia, se me empiezan a sumar, es decir, se me agregan. Los negativos me quitan, es decir, yo ya no tengo vida social porque me estoy aislando. Ya estoy perdiendo el contacto con los demás, por lo tanto, ya no me importa bañarme, o sea, estoy perdiendo el autocuidado personal, no me baño, dejo de comer.
dejo de socializar, ya no estoy hablando. Entonces los síntomas negativos son ya mi afecto, es decir, mi tono emocional ya no me ando riendo, sino que ya se empieza a ver un ánimo plano, y es algo característico, es decir, está alegre, está serio, sí. Entonces ahí podríamos incluir lo de la anedonia, la bulia, y otros negativos. Sí, los negativos, si es apatía, anedonia, puede hiporexia, deterioro en el cuidado personal, no se bañan, y por lo característico de estos pacientes clínicamente es bien llamativo porque nosotros vemos hay ciertas edades en que en promedio la esquizofrenia se va a manifestar. Si eres hombre, se va a manifestar entre los 20 y 30 años, ese es el rango de edad en que más afecta, en que más se van a presentar. Y no es tan fácil hacer diagnóstico, vamos a ver por qué. En las mujeres se presentan estos síntomas, inician entre los 30 y 40 años, es decir, en la cuarta década de la vida, y en el hombre en la tercera, entre los 20 y 30 años. Entonces, cuando estas situaciones empiezan, vemos que los caballeros se dejan las uñas largas, el cabello largo, desalineado, ya la apariencia no se cuida, ¿verdad? Entonces, tenemos un comentario, dice Katy Enríquez: ASPAE es una organización que apoya bastante la esquizofrenia en el país, sobre todo a nivel metropolitano. ¿Conocen más organizaciones que hagan este padecimiento en el país? Bueno, eso lo vamos a detallar más adelante, ¿verdad? ¿Qué tipo de organizaciones nos pueden apoyar en este tipo de padecimientos? Y también, pues, con el doctor que nos podemos apoyar. Entonces, retomando lo de los síntomas positivos y negativos, pues positivo es cuando se suman síntomas que por motivos de neurotransmisores y motivos cerebrales y de las conexiones están apareciendo, o sea, se están adicionando al cuadro clínico. Y los negativos es cuando hay una pérdida de las capacidades de socialización, autocuidado. Estaba leyendo que de hecho los esquizofrénicos hasta cierto punto también pierden como la emotividad, el hecho de demostrar emociones. O sea, ¿cómo le podemos llamar? ¿Será una muerte facial que ellos tienen? ¿O nosotros lo llamamos aplamiento afectivo. Es decir, su expresión facial no siempre, hay algunos que se ríen, pero por lo general están como entre enojados y serios. Y nada, se pueden reír, pero rápidamente vuelven a eso, porque están pensando en miles de cosas. Quizás decir algo rápido, nosotros en el cerebro tenemos miles de conexiones. Existen millones de sinapsis neuronales. Entonces, existen varias vías dependiendo el neurotransmisor involucrado, y de las que sí se ha hablado bastante de la actividad dopaminérgica. Entonces, aquí cuando hay una elevación de la concentración de dopamina o una disminución en diferentes áreas, pues así se van a dar tanto los síntomas positivos como los síntomas negativos. Entonces, eso es como un ejercicio práctico, ¿verdad? Luego los síntomas, los más característicos, las alucinaciones son de los criterios principales para hacer el diagnóstico. Las alucinaciones auditivas, principalmente que el paciente escuche que están hablando de él, que se refieran a sus actividades. El ánimo aplanado, y lo otro es la pérdida de funcionalidad, los delirios bastante graves. Entonces, esos son como los principales síntomas característicos de la esquizofrenia. Y quizás una aclaración muy importante es: los pacientes nunca van a empezar, digamos, Juan, por decir un ejemplo. Juan tiene 18 años y desde pequeño él ha sido un joven aislado. En el colegio pocos amigos, le gusta bastante temas religiosos. A comparación de sus compañeros, pues él conoce el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento, casi con un punto casi teológico, ¿verdad? O sea, bien estudiado. Entonces,
socializa poco, pueden empezar a decir de que Dios le ha dado una misión, entonces se va dentro de la sintomatología, pues se va diluyendo y se va como atenuando esto, pero pueden pasar años y él pensar, tengo que ir a predicar, soy un elegido de Dios, tengo que luchar contra el demonio, y poco a poco él se irá aislando, va a ir aumentando estas ideas, va a ir aumentando y va a seguir deteriorando su funcionalidad, su socialización, su desempeño laboral y académico. Entonces, es aquí, no se presentan todos los síntomas al unísono, no presentan, sino que pasan años. Se dice que para que un delirio, es decir, una creencia sea expresable, se ha venido germinando durante meses, incluso años. Entonces, solo nos está expresando, sí, lo que pasa es que yo estoy en una lucha con espíritus y Dios me da señales, yo leo la Biblia, Él me habla, escucho su voz audible. Pues para que una persona nos diga eso, es que esto se ha venido germinando desde tiempo atrás, no es hace 2 semanas. Entonces, así es. Entonces, personas, por ejemplo, en psiquiatría, tiene un paciente de 25 años con un cuadro con delirios y alucinaciones. Nosotros del lo catalogamos como episodio psicótico agudo. Un episodio psicótico agudo tiene menos de 6 meses de estar con esta situación. En el tiempo tiene estas ideas más de 6 meses, que se llama un trastorno esquizofreniforme. Y ya después, si esto se mantiene, pues ya estamos hablando de esquizofrenia paranoide. Correcto. Me gustaría que nos mencionara cuáles son como los principales tipos de esquizofrenia. Sabemos que hay diversos, ¿verdad? Sí. Pero al menos los principales o los más frecuentes. Vaya, hay varias clasificaciones. Se está hablando actualmente de que no todos los cuadros de esquizofrenia son idénticos, es decir, es bien difícil encontrar a 2 pacientes que tengan los mismos síntomas y que tengan la misma presentación y que tengan la misma evolución. Entonces, en un futuro, si estamos próximos a esto, ya no vamos a hablar de esquizofrenia, vamos a hablar del trastorno del espectro de esquizofrenia, así como antes se hablaba del autismo clásico. Entonces ya ahora ya se va a empezar a hablar del espectro de la esquizofrenia, donde se van a englobar varias situaciones. Entonces va a depender que edad aparezca, pues así va a tener el nombre. Por ejemplo, habíamos hablado que en adultos de aparecimiento va a ser un poquito del sexo. Si es un caballero, pues va a aparecer entre 20 y 30 años. Si es una dama, va a aparecer entre los 30 y 40. Síntomas. Entonces, ahí estamos hablando de esquizofrenia paranoide. ¿Qué pasa si los síntomas presenta un adolescente, una persona que tenga 15, 13, 12, 10 años? Ahí estamos hablando de un tipo de esquizofrenia que es el aparecimiento de la esquizofrenia hebefrénica o hebefrenia. Entonces, doctor, ¿es cierto que existen adolescentes que pueden tener esquizofrenia? Sí existen. Es decir, ya se maneja, de hecho en niños ya se maneja esquizofrenia de muy temprano aparecimiento. Entonces, ya en los adultos pues, podemos hablar de esquizofrenia paranoide, podemos hablar de esquizofrenia simple y los últimos estadios, por así decirlo, ya estamos hablando de una esquizofrenia residual, que ya los pacientes ya tienen un deterioro total en su socialización. Prácticamente lo que más va a predominar en este tipo o clase es los síntomas negativos. Entonces vamos a ver pacientes que los familiares dicen, sí, doctor, se toma la medicina, acude a sus controles, pero en la casa solo pasa viendo la pared y medio se baña, tiene una rutina, nos ayuda a hacer mandados. Se ponen hasta en un aspecto catatónico, por decirlo.
Se Claro. mantiene ahí y Sí. no se mueve. Y la catatonía o la catatonia o la esquizofrenia catatónica, por así decirlo, en una presentación en cualquiera de estas tipos de esquizofrenia se puede dar. Y se puede dar en otros padecimientos que no son esquizofrenia, en depresiones, en trastorno bipolar. Y el estado catatónico pues es una emergencia psiquiátrica. Los pacientes están con un estado de perplejidad y están viendo un punto fijo y ellos están viendo imágenes y todo, pero ellos están sin moverse, dejan de comer. O sea, ellos pueden pasar semanas sin comer, por lo tanto van a tener complicaciones, se van a deshidratar, pueden tener una úlcera gástrica por la inanición, ¿verdad? Y todo el desequilibrio electrolítico que esto involucra. Entonces, si una persona presenta un estado catatónico, pues eso es de manejo exclusivamente hospitalario E inmediato. y ya de manera un poquito más agresiva. Ya más adelante vamos a hablar del manejo. Sí. Bueno, de hecho, otra de las preguntas que teníamos era a qué edad se puede padecer. Ya nos aclaró, ¿verdad? Pero toda la vida podemos llegar a padecer de la esquizofrenia. O sea, independientemente de la edad que la comenzó a padecer, dependiendo, Okay. se puede llegar a tener toda la... Sí, vaya, la esquizofrenia es algo que desde el momento que inicia se mantiene, así como la hipertensión arterial, así como la diabetes mellitus. Siempre va a existir el término acuñado de crónico, es decir, la cronicidad es algo característico desde que inicia. La esquizofrenia se inicia en etapas tempranas de la vida, pues este paciente va a tener este padecimiento a lo largo de su vida. O sea, no se hipertensión arterial, no se cura, solo se controla. Entonces, se padece toda la vida, no se cura. Sí, eso mismo estaba leyendo yo ayer, cualquier. A ver, doctor, y para las recaídas, ¿podría ser el estrés un factor que puede causar una recaída o este no está ajeno, digámoslo así, a provocar una recaída en el paciente con este trastorno? Pues sí, de hecho, el estrés es el que causa el factor principal involucrado en las recaídas, pero quizás la mayoría de recaídas de los pacientes son por el ambiente y por la suspensión del tratamiento, porque lastimosamente en nuestra sociedad, y creo que en todo el mundo es algo universal, que se tiene la resistencia a aceptar un diagnóstico psiquiátrico o psicológico, por así decirlo, porque las personas seguimos pensando erróneamente de que padecer de depresión, padecer de ansiedad, padecer de esquizofrenia, padecer de trastorno bipolar es una debilidad y es algo que las personas a mí me van a tachar y me van a decir sos menos que los demás porque eres débil y está como satanizado. Entonces, obviamente ningún joven de 18 años que va empezando su vida, por así decirlo, va a sentir satisfactorio contar que tiene esquizofrenia o aceptarlo. Entonces es un proceso y lastimosamente cada vez que un paciente con esquizofrenia o trastorno bipolar recae y tiene crisis, pues se han documentado que hay un daño que se va agravando, o sea, va quedando como grabado este daño cerebral y es por eso que ya, digamos, empieza el cuadro en los 25 años en un paciente y presenta múltiples crisis. Si ya llega a los 60, 70 años, lo más seguro es que se va a acompañar de un deterioro cognitivo moderado o un tipo de demencia. O sea, va a empezar a perder sus capacidades cognitivas. Entonces, es algo sumamente complejo y obviamente está involucrado, ¿verdad? Muchos pacientes pierden su trabajo, su fuente de ingreso, pierden a la familia porque están cansados los familiares de estar lidiando con las ideas delirantes. Parece que tenemos otros comentarios. Vamos a buscar acá. Vamos a tratar de verlos. Dice
Otro de los comentarios. ¿Cuáles son las diferencias e incidencias entre hombres y mujeres? Nos pregunta Herbert Sea y también Katy. ¿Un episodio de esquizofrenia catatónica u otro tipo? ¿Cuál es el rol del psicólogo, también del psiquiatra, verdad? En ese momento. Es decir, se sabe que es una emergencia y que precisa la medicación, que es el rol del psiquiatra, pero ¿cuál sería el rol del psicólogo? Bueno, en este caso creo que el rol del psicólogo sería el acompañamiento en la terapia familiar, exacto, en el sentido de que la familia acepte el hecho, porque entramos en la etapa de duelo, entramos en las etapas de negación, como que hemos hablado, pero y en la parte psiquiátrica, pues no sé, no, igual, yo creo que en este problema o en este tipo de enfermedades, el rol nuestro es de acompañamiento, tanto a la familia como para el paciente, ¿verdad? Porque el paciente en algunas ocasiones tampoco está como listo para trabajar con nosotros, ¿verdad? Todas las terapias que nosotros tenemos. Entonces, sí es bien necesario, o es más importante, diría yo, la parte farmacológica, porque si no hay un control desde los fármacos, pues difícilmente nosotros podemos hacer algo, ¿verdad? Correcto. Y, perdón, doctor, y viendo ahí cuáles son las diferencias e incidencias entre hombres y mujeres, nos pregunta Herbert Sea. Ok. Vaya, la presentación, tanto en hombres y mujeres, clínicamente, pues, comparte síntomas. Es decir, va a presentar alucinaciones, va a presentar delirios, va a presentar un deterioro en su funcionamiento, en su desenvolvimiento social, laboral, académico. Entonces, no hay como síntomas de diferencia. Entonces, la incidencia es más frecuente en hombres. Entonces, es decir, es mayor, se presenta con mayor frecuencia en hombres que en mujeres. Pero no, eso no quiere decir que no haya mujeres, sino que sí se da en ambos sexos. Y lo otro, lo que pregunta Katy, en cualquier tipo de esquizofrenia, pues lo más importante yo como criterio personal y basado en las evidencias científicas, pues el rol del psicólogo es sumamente importante. Es sumamente importante porque aquí el psiquiatra, sí, así como es la licenciada, va a orientar a la familia, a orientar al paciente para que inicie un tratamiento, el cual lo va a mantener estable. Pero ¿qué pasa cuando la familia no acepta y dice, no, el doctor no está equivocado, es un pastillero, todo el que está en medicina, está equivocado, no es el caso de mi familia? Porque la realidad es que a nadie nos gusta tener a alguien cercano enfermo, y mucho menos que le estemos ofreciendo medicamentos, que más adelante vamos a ver qué tipo son, cuáles son los efectos que tienen, y comprar medicamentos, que también es una inversión, y los efectos secundarios que estos medicamentos tienen, y el estigma de que yo he visto otros pacientes, dicen los familiares, de que andan como que andan drogados, y yo no quiero que mi papá ande drogado, yo no quiero que mi hijo ande drogado, yo no quiero que mi esposa ande drogado. Entonces la situación es de que aquí el psicólogo es sumamente clave, porque obviamente cuando le damos a la familia el diagnóstico, mire, su familiar, su esposo, su hijo tiene síntomas y yo lo voy a catalogar como esquizofrenia porque cumple estos criterios y los cumple todos, y es un cuadro característico, es necesario empezar tratamiento, pues ahí toda la familia se afecta y presenta un trastorno adaptativo, es decir, se tienen que adaptar a este nuevo cambio, y lo primero que viene es la negación, y por ende si hay negación, hay pobre adherencia al tratamiento, y si hay pobre adherencia al tratamiento va a haber una recaída casi inmediata. Entonces no va a presentar en absoluto mejoría el paciente, y son estos pacientes que están crisis tras crisis tras crisis. Las familias comienzan a buscar alternativas, nos vamos por lo natural, cambiamos de médico. Exacto. De hecho, nos congregamos más o nos acercamos más a las iglesias y buscamos como esas alternativas. Sí, algo que a nosotros nos dé paz. Es decir, yo tengo pacientes que por ejemplo, van a vigilias cada semana,
dependiendo su religión. Van a terapia de imanes, van donde médicos naturistas, les dan hierbas, o sea, las familias hacen lo que sea. De hecho, hasta visitan a los chamanes. Eso iba a comentar, Un mal, a mí me han hecho brujería. Sí, es lo primero que puedo llegar a pensar. Voy a comentar un caso bien llamativo, una paciente que ya le habían hecho el diagnóstico en Estados Unidos, y como el esposo estaba en negación, él quería que alguien en El Salvador le dijera qué es lo que tiene, exacto, una segunda opinión. Se viene acá y bueno, se le dice, ¿verdad? Sí, mire, su esposa, en efecto, el diagnóstico que le hicieron en Estados Unidos, las pruebas que le han hecho en Estados Unidos, todo indica que estamos frente a un cuadro de esquizofrenia. La señora pues no se había tomado el tratamiento, al contrario, ella había contratado a una santera, porque ella viven ellos en Estados Unidos, había contratado a una santera. Esta santera le había cobrado $10,000 por ir a hacer una limpia a su casa y por colocar un altar con unas velas, y le había reforzado la creencia irracional de la paciente, porque ella decía que tenía energía y que tenía como un tercer ojo y podía ver espíritus y tenía contacto con otros espíritus. Entonces la tercera le dijo: yo siento que usted tiene ese don, no lo vaya a perder nunca, no se tome las pastillas. Entonces el señor tomó esta decisión de buscar ayuda, porque un día las voces le dijeron a la señora que sacara el arma que tenía en su casa, y estaba entrando al esposo con el arma. Entonces ahí el esposo dijo: algo puede pasarme a mí o a mis hijos. Entonces buscaron ayuda, actualmente aceptaron el tratamiento, están en terapia, están con medicamentos, y la señora pues ha sido su vida casi normal. Okay. ¿Podemos hablar de esquizofrenia después de haber padecido un episodio psicótico, doctor? Sí, de hecho, la evolución o la presentación de todas las patologías psicóticas empiezan con un episodio psicótico agudo. Es decir, episodio psicótico agudo es como el tronco común de todas las enfermedades psicóticas que están fuera de la realidad, es decir, que presentan alucinaciones o pensamientos irracionales. Entonces es como el tronco, pero con ciertas especificaciones van a ir dando más ramitas. Entonces, si pasan 6 meses, ya no estamos ante un episodio psicótico, ya le vamos a ir poniendo nombre. Y dependiendo de las características que presente, pues así van a ir el diagnóstico. Por ejemplo, enfermedades psicóticas, la esquizofrenia es la principal, pero también está el trastorno bipolar, que es un problema del ánimo, pero que hay un tipo de trastorno bipolar que presenta un cuadro que se llama manía, y la manía se caracteriza porque la persona pierde el contacto con la realidad. Así también hay otro padecimiento psicótico como el trastorno esquizoafectivo. Entonces voy a ir poniendo el tronco común o la vía o la carretera que todos toman es el episodio psicótico. Entonces sí, la esquizofrenia primero va a debutar como episodio psicótico. Es su psicogénesis. Es como la presentación inicial de todo proceso psicótico, el episodio psicótico. Bueno, de acuerdo a la literatura, a la teoría, dice que no siempre los pacientes con esquizofrenia son agresivos. En algunos casos no aplica, pero de acuerdo a su experiencia, doctor, los pacientes que se han tratado con este trastorno han presentado la agresividad o no siempre. No siempre, no es algo característico. Lo que pasa que va a depender, así como mencioné anteriormente, que ahora ya no vamos a estar hablando de esquizofrenia como tal, sino que en un punto se va a empezar a hablar de un espectro, o sea, de una paleta de colores, desde el más intenso al menos intenso, y ahí van a haber presentaciones. Entonces va a depender qué área del cerebro pues esté afectada. Las personas que tienen agresividad, sí, hay pacientes que padecen esquizofrenia
que tienen como presentación de síntomas la agresividad, y eso es porque está afectada algunas zonas. Por ejemplo, personas que tienen alteraciones en el metabolismo, en ciertos neurotransmisores, en el área orbitofrontal, esta área orbitofrontal de la corteza cerebral, son los que tienen mayores índices de violencia o agresividad. Y los pacientes también que no tienen, que están bajo un delirio o alucinaciones que en realidad ellos están temiendo por su seguridad, se ponen a la defensiva y pues pueden presentar agresividad, pero no es el factor denominador común, por así decirlo. Nos hacen otra pregunta que dice, ¿en qué momento el psiquiatra puede determinar el internamiento? Muy bien. Hay criterios de ingreso. No todas las personas que tienen, que se les detecta esquizofrenia, pues van a tener los criterios para ingresar. Por ejemplo, un paciente que ha dejado de comer porque piensa que la familia está tramando algo y el agua le han echado veneno y que se la tienen que abrir y dicen, no, pero es que pueden sellarlo, pero entonces que mi mamá tome primero y así yo voy a comer. Entonces, cuando han dejado de comer o ya no quieren comer, es un criterio de ingreso. Cuando están violentos o agresivos, es un criterio de ingreso. Cuando las voces le dicen que le hagan daño a otras personas y lo han intentado hacer, es criterio de ingreso. Cuando su vida está en riesgo, es criterio de ingreso. Cuando tienen agitación, es decir, cuando el estado psicomotor del paciente está quieto, no duerme, pasa despierto toda la noche, está irritable, es criterio de ingreso. Entonces, o cuando las voces le han dicho que se suicide y ha intentado suicidarse, es criterio de ingreso. O cuando no salen de su cuarto y pasan encerrados más de 24 horas sin comer, es criterio de ingreso. Entonces, sí, existen criterios y pues en ese momento, respondiendo a la pregunta, estos son los motivos por los cuales un psiquiatra va a indicar el ingreso de un... Depende también mucho de la sintomatología, ¿verdad? Porque no podemos hablar de un internamiento a la primera alucinación o al primer delirio. Todo como usted explicaba, va a ir dependiendo del deterioro que va teniendo la persona para determinar el internamiento del paciente. Exacto. Y de hecho, todo episodio psicótico agudo en una persona joven, pues que no use sustancias, ¿verdad? Pues es mandatorio de ingreso hospitalario. Ok. ¿Cuál es el tratamiento farmacológico más usual que se puede dar para una persona con esquizofrenia? Bueno, estamos hablando que es un cuadro psicótico, es decir, psicosis significa que las personas han perdido el contacto con la realidad y su conducta está dominada por alucinaciones y por delirios. Entonces, el tratamiento farmacológico son fármacos antipsicóticos. Entonces, ¿qué es lo que realizan o el efecto que realizan estos medicamentos antipsicóticos? Pues los antipsicóticos regulan y normalizan el aumento o la disminución, dependiendo del área involucrada del cerebro, de la dopamina y otros neurotransmisores, y pues al estar regulado pues empiezan a disminuir los síntomas, como hablábamos, ¿verdad? Empieza a disminuir las alucinaciones, los delirios, que estos son casi, los delirios son casi los últimos en desaparecer, y pues empieza a ser un poquito más funcional, ya puede ir a trabajar tranquilamente sin pensar que lo andan siguiendo y lo van a matar. Okay. Entonces, antipsicóticos, pues tenemos antipsicóticos orales y antipsicóticos parenterales. Cuando me refiero a parenterales son los que se utilizan, por ejemplo, en crisis. Esos ya son de uso exclusivo en hospitales. Son inyectados y pues su acción es casi inmediata, y eso hace que el paciente que está violento pues
se tranquilice, las voces empiezan a disminuir la intensidad y al menos por un momento no las escuchen. Entonces se somete a un internamiento y a un manejo con de sedación prácticamente, con este tipo de medicamentos. Y ya cuando una vez estable, pues esto ya se hace en hospitalización el traslape a vía oral y ya cuando se va de alta, pues ya se va con su tratamiento tomado. ¿Por qué se producen recaídas? Bueno, creo que ya sí, principalmente por la falta de adherencia al tratamiento, por la falta de aceptación del diagnóstico y por la poca colaboración de la familia también. Se puede llevar una vida normal padeciendo la esquizofrenia, pero sí se está siendo tratado, ¿verdad? Claro que sí, sí. Hay nosotros en el medio psiquiátrico pues tenemos pacientes que con el diagnóstico son muy buenos pacientes que van a sus citas, toman sus medicamentos, disciplinados, la familia los apoya, entonces ellos, sus compañeros ni siquiera saben que tienen esquizofrenia. Porque si están controlados obviamente no van a tener los síntomas, no van a tener alucinaciones. Entonces es importante pues que la familia apoye la adherencia al tratamiento y sí pueden llevar una vida normal. Okay. Respondiendo a la primera pregunta, dice Katy, ASFAE es una organización que apoya bastante la esquizofrenia en el país, sobre todo a nivel metropolitano. ¿Conocen más organizaciones que apoyan este padecimiento en el país? ¿Hay alguna otra organización, aparte del hospital psiquiátrico también? Vaya, fíjese de que institucionalmente, pues sí, ASFAE es la Asociación Salvadoreña para Familiares de Pacientes con Esquizofrenia. Es de suma importancia la labor que realizan, tienen el apoyo de varios psiquiatras de varios hospitales y pues llevan un grupo terapéutico bastante bonito y principalmente lo que ellos brindan es información. Y esto ayuda bastante a que la familia acepte el diagnóstico, se apeguen al tratamiento, los pacientes no pierdan sus citas. Y aparte de eso, en el Hospital Nacional Psiquiátrico, en Soyapango, pues también ellos tienen un área de terapia ocupacional y ellos le llaman también hospital de día, que tienen pacientes con esquizofrenia que reciben este apoyo, pero son los pacientes de ahí mismo, exacto. Y en el hospital Policlínico Arce, que es el hospital psiquiátrico del Instituto Salvadoreño del Seguro Social, existe para los derechohabientes. Existe también una comunidad terapéutica de corte psicoanalítico que se llama Hospital de Día también, y se reúnen 2 veces a la semana con pacientes con este padecimiento. Entonces ahí socializan, que pierden muchas veces, y pues también los pacientes con ahí son casos bastante difíciles. Entonces, lastimosamente hasta el momento son las únicas 3 instituciones, pero ASFAE es la única que apoya a cualquier paciente, es decir, en el Hospital Nacional Psiquiátrico son los pacientes de ahí, en el Seguro Social son los pacientes de ahí. ASFAE acepta tanto el seguro como o sea, no hace distinción. Entonces, hasta el momento en el país no hay otra organización, a diferencia de ASFAE, que ayuda a los pacientes y a los familiares de pacientes que padecen esquizofrenia. ¿Algo más que nos quisiera comentar sobre la esquizofrenia o algún caso también que usted haya visto ya en su clínica? Bueno, decirle, ¿verdad? Si alguien está sintonizando y ya le han dicho que tiene esquizofrenia, le sospechan esquizofrenia, pues invitar a esta persona a que no tenga miedo y que confíe en los profesionales de la salud mental, en los psicólogos, en los psiquiatras. Pues esto no es un diagnóstico de hablar 15 minutos y yo le voy a decir, sí, toma esta pastillita y vayas. O sea, no es eso, no que es más allá, ¿verdad? O sea, una persona no es un diagnóstico con pies, es decir, es bien difícil decir
iba la esquizofrénica, iba la depresiva, eso no está bien, ¿no? Etiquetar no está bien. O sea, somos personas, somos seres humanos que tenemos estos padecimientos. Entonces, invitarlos, si les han dicho que les sospechan esquizofrenia, pues a consultar para que les afinen el diagnóstico, y a lo mejor no es eso y es otra situación. Y si es eso, pues continuar los tratamientos. Al momento, pues hay medicamentos que mejoran, o sea, han mejorado químicamente, y pues, por ejemplo, a la fecha hay un medicamento que han extraído el principio activo de otro medicamento más antiguo, y pues se lo han hecho en tabletas y también lo han hecho en inyecciones. Esta inyección la han preparado de tal manera que se inyecta y el efecto dura un mes, y hay otras que duran 3 meses, pero el precio es alto. Sin embargo, es muy bueno, y pues esto facilita la adherencia, porque solo va a ser una inyección al mes o una inyección cada 3 meses, y no estar tomando 2 pastillas en la noche, una en la mañana, dependiendo del caso. Entonces lo mejor es el consejo que les doy a las personas que tienen familiares o están cursando con un cuadro que podría tratarse de esquizofrenia, es que busquen ayuda, que no tengan miedo. Hay millones de personas alrededor del mundo que padecen esto, y habemos profesionales de salud mental que estamos a la disposición para ayudarles, y hay instituciones, el Seguro Social, el Hospital Nacional Psiquiátrico, que está en la mejor disposición de abordarlos y ayudarlos. Doctor, en relación al medicamento que puede ser recetado, ¿cómo afecta a nivel familiar? Porque quieras o no, el medicamento puede causar somnolencia, pérdida del apetito sexual en matrimonios y así sucesivamente. Aparte, ¿cómo sería la afectación a nivel familiar del medicamento recetado para estas personas? Vaya, efectos secundarios de los antipsicóticos, pues hay varios antipsicóticos. Están los antipsicóticos clásicos y están los antipsicóticos atípicos. Entonces los clásicos son quizás los más antiguos y que tienen mayores efectos neurolépticos, es decir, rigidez muscular, extrapiramidalismo, distonía, cialorrea. El punto es de que los nuevos, es decir, los antipsicóticos atípicos, dentro de estos hay unos que hacen la misma acción que los clásicos, solo que disminuye los efectos secundarios. Entonces, la mayoría, todo paciente que padece esquizofrenia, pues hay 3 profesionales de la salud que deben de estar dándole un seguimiento: el psiquiatra, el psicólogo y un médico internista. Y me atrevo a decir un cuarto, un nutricionista, porque hasta la fecha pues se ha identificado de que los antipsicóticos atípicos, que son quizás los que más se usan, estos causan un aumento en la necesidad del paciente en comer cosas no saludables, por ejemplo carbohidratos, dulces. Entonces, y aumenta el apetito. Entonces los pacientes aumentan de peso. Usted va a ver un paciente antes de iniciar su tratamiento delgado, y con el tratamiento empiezan a aumentar de peso. Y esto conlleva a otras situaciones: aumentan los niveles de triglicéridos, colesterol, se puede desarrollar hasta diabetes. Entonces, es necesario que se tenga este control, es decir, es un manejo multidisciplinario, no es solo algo tan mecánico de aquí están las pastillas, tómeselo y se acabó, sino que es algo bastante dinámico, y al menos se sugiere, ¿verdad?, que cada 6 meses se esté chequeando estos niveles de colesterol, triglicéridos, glucosa, enzimas hepáticas, el peso, el índice de masa corporal, la circunferencia abdominal, la presión arterial, y obviamente quien está mejor capacitado para esto es un médico internista y un nutricionista que oriente en la alimentación. Entonces todo esto obviamente va a afectar la vida familiar, porque están viendo que el paciente que está medicado con antipsicóticos está comiendo más de lo normal, le está engordando, tiene ya problemas de lipidemia,
tiene ya triglicéridos altos, colesterol alto. Algunos medicamentos sí disminuyen la libido sexual, pero no la abolen, es decir, siempre va a haber actividad. Y muchas personas dicen, doctor, no me importa ahorita que mi esposo disminuya su apetito sexual, lo que me importa es que esté bien y que ya no esté sufriendo. Entonces, si el paciente, este es un efecto en cascada, si el paciente esté bien, la familia va a estar bien, y si la familia va a estar bien, se va a ver beneficiado del tratamiento, la adherencia y los resultados, menos recaídas, menos aumentos de dosis, menos internamientos y menos complicaciones. Okay. Díganos cómo lo podemos encontrar en redes sociales. Bueno, me pueden encontrar en Instagram con el usuario Dr. Salman, y pues también el número de mi clínica es el 7160-2881. Pueden agendar las citas y pues con gusto se atienden. Muchas gracias. Bueno, amigos, hemos llegado hasta acá. Gracias por haber compartido este espacio. Muy agradecido con el doctor Salman, que nos permite tener un poco de su tiempo, de su apretada agenda, ¿verdad? Y pendientes para nuestros próximos Facebook Live. Hoy, por suerte, no tuvimos problemas de internet como la vez pasada. El primer Facebook tuvimos problema de sonido, fatal. Problema de conexión, fatal. La ley de Murphy estaba presente, sí. Pero hoy como que era la personalidad del doctor que nos trajo tranquilidad y una conexión perfecta. Entonces, de hecho, felicitarlo, ¿verdad? El licenciado Ramos, a la licenciada Quesada, porque estos espacios que se abren, pues, ayudan y fomentan la educación, que es lo que se necesita, ¿verdad? La psicoeducación, algo tan básico como esto, de informar a las personas para ir disminuyendo el tabú, el miedo y el estigma que es, o sea, Latinoamérica, yo creo que es mundial la estigmatización de los padecimientos psiquiátricos y de las enfermedades mentales. Y pues estos espacios ayudan a ir disminuyendo el estigma que se puede tener. Entonces, felicitarlos y pues sigan en sintonía, ¿verdad? Cada vez que anuncien que va a haber un programa, pues síganlo y pues compártanlo en sus redes sociales, en su muro, para que sea reproducido por más personas y pues nuestro mensaje llegue a más personas. Sí, pues, bueno, gracias, amigos. Recordarles también que para el 25 de enero comenzamos nuestro seminario taller de redacción de informes psicológicos, educativos y laborales. No se lo pierdan, ya hay pocos espacios. Mayor información también para este seminario al 6154-0359. Ahí se les puede brindar la información necesaria en relación al seminario. Y doctor, regálenos nuevamente su número de teléfono para poder, si alguien está interesado, agendar alguna cita de nacimiento. Bueno, mi teléfono es el 712881. Ahí pueden agendar las citas y pues con gusto vamos a atender. Okay. Eso es todo. Nos vemos. Adiós.